Bueno, yo creo que todo el mundo sabe de qué va la charla. Solo que cuando nosotros vemos el tema Antiguo Testamento, inmediatamente nosotros pensamos en una clase de Biblia o en una clase de exégesis. Pero no es propiamente ese, digamos, el motivo, no es ese el objetivo de la charla, ¿verdad? No vamos a hacer un estudio aprofundado sobre los orígenes de la Sagrada Escritura, el tipo literario, no vamos a estudiar libro por libro de manera a conocer, digamos, la particularidad de cada libro, sino que sobre todo vamos a ver el conjunto y desde dos puntos de vista. Cuando uno va a conocer algo, va a estudiar algo, lo puede ver desde sus partes, sus particularidades, que sobre todo eso es lo que hacen los científicos, ¿verdad? Cuando un científico va a hablar sobre, no sé, digamos, sobre el mar, ¿qué va a decir que es el mar? Conglomerado de agua salada, donde viven tantas especies, va a decir todo de una manera particular y se va a ir entrando en cada especie dependiendo si es un biólogo marino, va a ver otro tipo de cosas dependiendo su profesión. Pero hay otra forma de uno ver las cosas, que es verlas desde los ojos de Dios. Y eso es el don de sabiduría. Cuando nosotros, los que están leyendo o han leído ya el don de sabiduría en Plinio Corrêa de Oliveira, nosotros vemos eso, que el don de sabiduría es ver todo desde la óptica divina, ver todo desde los ojos de Dios. Y nosotros muchas veces cuando conocemos a las personas y vamos viendo una cosa, otra cosa, el carácter, la forma de ser, generalmente lo que nos salta más a los ojos son los defectos, son las cosas negativas de la persona. Y muchas veces nosotros catalogamos a esa persona según eso. El doctor Plinio Corrêa de Oliveira, él tenía el discernimiento de los espíritus. Él cuando veía a una persona, él no veía la fisionomía como nosotros la vemos. Él veía el alma. Y eso desde muy pequeño, él lo decía y él pensaba que todo mundo era así. Como tenía ese don y siendo inocente, no era que lo decía con todo mundo hasta que él fue viendo que no es todo mundo que tiene esa visión. Y él trataba a las personas porque él veía, por ejemplo, cuando veía a alguien, él veía todo lo que la persona podía llegar a dar de bueno, podía progresar en la virtud y todo lo que esa persona podría caer en pecado si fuera infiel. Y él veía dónde estaba la persona en ese momento. Es un don, claro que no es para todos los hombres, pero Dios muchas veces lo da a los santos para que puedan ejercer el apostolado y guiar las almas. Y entonces él veía a las personas sobre todo, más que por lo que ellas son. Él los veía según el llamado que Dios tenía para cada uno. Y así él trataba a las personas. Él, por ejemplo, muchas veces uno veía personas, pues no tuve la gracia de conocerlo, pero por lo que nos cuenta Monseñor Juan, nos cuenta el Padre Fernando, Señor Fernando, todos los que lo conocieron y convivieron con él, era impresionante ver cómo él, cuando veía una persona, por más infiel que fuera, por más que lo tratara mal, por ejemplo, a él, por más que estuviera por las vías de la perdición inclusive, él veía a esa persona por el llamado que esa persona tenía, por el punto que esa persona tenía de representar a Dios, de reflejar alguna cosa de Dios. Entonces, él, el doctor Plinio, así como cuando veía a las personas y los trataba de acuerdo a eso, él cuando estudiaba la historia y cuando veía los pueblos, él los veía según esa forma. ¿Cuál es el llamado que este pueblo, esa nación,
ese reino tendría. Porque nosotros muy naturalistamente, cuando estudiamos la historia en el colegio, vemos los diferentes periodos históricos. ¿Cómo nos enseñan la historia en el colegio? Infelizmente, como una consecución de hechos. Pasó tal cosa, vino este conquistador, vino este otro, hizo tal cosa, hubo una guerra, hubo una batalla, inventaron la rueda, inventaron no sé qué, pero no se ve desde esa perspectiva. Por ejemplo, El Salvador. ¿Cuál será el llamado en todo el mundo de este país? Alguien dirá, no, pero un país tan pequeño, de seguro que tiene un llamado pequeño. No sabemos. Miren el tamaño del pueblo elegido, Israel. Tamaño pequeñito. Sin embargo, toda la historia giraba en torno a este pueblo. Y tenemos este país que tiene el nombre del propio Salvador del mundo. Ciertamente tiene un llamado muy importante. Pero volviendo un poco para nuestro tema, entonces nosotros vamos a intentar ver en estos pocos minutos que tenemos el Antiguo Testamento desde esa perspectiva en cuanto a la lucha del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de la charla. ¿Sí aparece la...? ¿Sí? Es la lucha entre el bien y el mal en el Antiguo Testamento. Pero vamos a no solo ver el proceso del mal, que es muy importante que lo veamos, porque uno para saber combatir al enemigo tiene que conocerlo, ¿verdad? Entonces es importante nosotros ver esa parte del mal que tampoco se habla hoy en día. Pero también vamos a ver, y es lo más importante, es el resto fiel, ¿verdad? En la historia de la humanidad siempre, en los momentos de crisis, siempre hay un resto fiel que Dios lo toma para poder hacer una restauración. Un cuadro sinóptico. Volvimos a clases en el colegio. ¿Sale algo o no? Sí. Bueno, son los cuadritos, vamos a ir llenándolos como en el colegio. Bueno, vamos a, dentro de esa arquitepía, ¿verdad? Dentro de esa visión que tenemos de la historia que nos ha dado el Dr. Plinio, tenemos a Dios sobre todo, ¿verdad? Obviamente, tenemos a Dios sobre todas las cosas. Y Él quiso crear, Él no necesitaba crear, así como yo creo que muchos estuvieron en la charla pasada, Dios no necesitaba crear al hombre, Dios no necesitaba crear a los ángeles. Sin embargo, Él como un derroche de amor quiso compartir el ser, quiso compartir toda la creación con nosotros, con los ángeles, y por eso Él creó los espíritus angélicos en un comienzo. Antes que nosotros fuéramos creados, ya los espíritus angélicos vivían en el cielo. Pero Dios los puso a prueba. Y se dio el Praelium Magnum. ¿Qué es el Praelium Magnum? Fue esa lucha que se dio en el cielo, donde Dios puso un punto, una revelación a los ángeles, y los ángeles se definieron. Por un lado, San Miguel, quisut Deus, quien como Dios, ¿verdad? Él lideró a los ángeles buenos, que fueron la mayoría, y Lucifer, que significaba la luz para la cual todos tenían que ver, que se convirtió en Satanás, ¿verdad? Non serviam, no serviré. Y vamos a ver cómo de eso toda la historia va siendo un reflejo. Con San Miguel lo siguieron los ángeles fieles, los ángeles que les vamos a llamar así a partir de ahora solamente, y a Lucifer los demonios. Los ángeles y los demonios tienen un campo de batalla. Durante toda la historia, por más que nosotros no lo veamos, en este momento está el demonio que fue puesto por Lucifer para perdernos. Cada uno, así como tiene un ángel de la guarda, el diablo ha designado a un demonio para que esté también viendo cómo perdernos. Y dependiendo de la situación pueden ser más. Y ese campo de batalla
es la humanidad. Y toda la historia de lo creado, la historia que nosotros conocemos del hombre, es ese campo de batalla entre ángeles y demonios que se da en este mundo. Pero recordemos que nosotros no lo vemos. ¿Cómo le vamos a llamar a ese lugar donde ellos actúan? Al mundo creado le vamos a llamar esfera. Lo que vemos, el mundo es la esfera. Y ese lugar donde actúan los ángeles y demonios le vamos a llamar transesfera, ¿verdad? Es un lugar así como está pues Dios, que nosotros tampoco lo vemos, ¿verdad? Y sabemos por la fe que se da. En esa transesfera se juegan muchas cosas. De esa batalla en la humanidad salen los hijos de la luz, por un lado, ¿verdad? Los hijos de Dios, y por otro lado, los hijos de las tinieblas. Y va a haber en esta esfera, en este mundo creado visible, también una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas a lo largo de la historia. Y en el centro, en el medio, el centro decisivo. ¿Qué es el centro decisivo? El centro decisivo es la opinión pública. Podemos decir que es la mayoría de las personas que se dejan llevar o por un lado o por otro, dependiendo de la fidelidad del bien, dependiendo de la radicalidad del mal, ¿verdad? Y dependiendo de la época histórica, nosotros vemos como muchas veces va jalando más la opinión pública hacia un lugar negativo, un lugar demoníaco o para la santidad para los hijos de la luz. Después vimos el pecado original, la charla pasada, y sabemos pues por la historia de la salvación cómo ellos tenían la promesa del Redentor, ¿verdad? Imagínense después de haber sido expulsado del paraíso, de haber perdido todos esos dones que Adán y Eva tenían, una tragedia, ¿no? Realmente, como me dijeron algunos al final de la reunión pasada, uy, qué regada este Adán, me dijo una por ahí, qué barbaridad, o sea, Adán vino a hacer todo que fuera difícil, complicado. Y desde entonces nosotros estamos en este valle de lágrimas. Por un lado tenemos a los hijos de Eva, ¿verdad? A los hijos que el hijo de la descendencia de Eva es representada por Abel, ¿verdad? Puro y manso. Por otro lado está Caín, orgulloso y violento. Y vamos a ver también cómo esas dos descendencias se van repitiendo a lo largo de la historia. En esta primera parte vamos a detenernos un poco porque pasan muchas analogías en la historia. Entonces vamos a ver el fratricidio. Imagínense, el primer pecado en el mundo es el fratricidio. Un hermano que mata a otro hermano. Nos imaginamos dos enemigos a muerte que tienen años de querer reencontrarse para luchar y uno mata al otro. Uno dice, bueno, qué horrible, pero son enemigos. Pero que un hermano mate a otro. El primer pecado de la humanidad. Imagínense Adán y Eva cómo habrán sentido en el momento que se dieron cuenta de eso. Ha de haber sido, si ya cuando contaba el señor Sebastián, vinieron los primeros leones y comenzaron a no hacerle caso y se metieron a una cueva y el león no les hacía caso y casi los mataba, pero bueno, se escapaban. Imagínense cuando los hijos no hacen caso de esa ley divina y comienzan ya con este tipo de pecados. Obviamente el primer pecado no fue el fratricidio. Antes de eso tuvo que haber la envidia, tuvo que haber la comparación, tuvo que haber el odio y el pecado visible sería ese fratricidio. Cuando comenzó Caín a sentir celos y envidias, Dios le habla para llamarle la atención que su actitud es incorrecta. Siempre Dios va a llamar la atención. Él nunca va a dejar que el hombre se pierda así por así. Como un padre le muestra el premio que tendría si hiciese el bien en vez del mal, ¿verdad?
Dios es así, nos muestra el cielo, pero también nos avisa del infierno. Le habla del libre albedrío que tiene para poder escoger el bien y la libertad. Sabemos que la libertad es la capacidad que tiene el hombre de practicar el bien. No es la capacidad de escoger entre el bien y el mal, no. La libertad es la capacidad que Dios nos da de escoger el bien. Nosotros cuando hacemos algo malo es que estamos yendo contra la libertad, estamos actuando contra la libertad. Pero también, como decíamos, le habla del castigo para advertirlo. Así como hacen los papás también, ¿verdad? Que cuando el hijo está yendo por un mal camino, le llaman la atención. Así es Dios, ¿verdad? Es el divino pedagogo formando a los hombres desde su inicio. Pero el demonio no se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Y le soplaba en el corazón sentimientos de resentimiento y venganza. ¿Cuántas veces vemos nosotros en el seno de la propia familia riñas, contiendas, peleas, a veces cosas horribles, ¿verdad? Que uno ve, por eso dicen, nunca se vaya a meter en pelea entre hermanos. Lo peor que puede hacer usted es meterse en una pelea entre hermanos. Pero así el demonio va trabajando, ¿verdad? Es el eterno fracasado, el demonio, que con su Gaudium Fantasticum quiere desviar a la humanidad del camino de Dios hacia el camino de la perdición. El demonio, él sabe que él fue vencido. Desde que él fue expulsado al infierno, o sea, él desde su creación sabía que Dios era todopoderoso, pero él pensaba que iba a dar una vuelta de la mesa, ¿verdad?, a Dios, y él iba a salir con las suyas. Él está en el infierno, él tiene permiso para actuar en la tierra, pero él piensa, él sabe que Dios es todopoderoso, él sabe que no puede hacer nada contra Dios, pero él tiene ese Gaudium Fantasticum, esa alegría imaginaria, pensando que él va un día a derrotar a Dios. Y como él sabe que no puede, él se frustra. Y él, toda su vida es una especie de frenesí en eso de querer destronar a Dios y sentarse en el trono de Dios. Y como sabe que no puede, ¿qué hace? Intenta como perder al mayor número de almas posible, ¿verdad? Engaña a Caín como engañó a su madre, a Eva, y se da propiamente el fratricidio. Ya todo el mundo conoce el hecho. Viene la respuesta de Dios. Maldito seas lejos de la tierra que ha abierto sus fauces para empaparse con la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando cultives la tierra, no te dará ya sus frutos, andarás errante y vagabundo sobre la tierra. Maldito seas, o sea que Dios puede maldecir. ¿Cómo es eso? Si Dios es la misericordia, Dios es la bondad, Dios puede maldecir. Los hombres pueden maldecir. Un sacerdote puede maldecir. A ver, están muy tímidos todos, ya. Vamos a meterles un poquito de curiosidad. Dios puede maldecir. ¿Quién dice que sí? Levante el brazo. Bueno, está aquí, es el Génesis, ¿verdad? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pero un hombre puede maldecir a otro. Un padre puede maldecir a un hijo. Un sacerdote puede maldecir a otra persona. A ver, levanten la mano los que dicen que sí. Ay, hay unos que no se deciden. A ver, convencidos, los que dicen que sí, levanten el brazo. Los que dicen que no. Ah, no, es que hay unos que no se pronuncian. Son el centro decisivo. A ver. Bueno, sí. Obviamente Dios puede maldecir. El sacerdote muchas veces cuando actúa según su ministerio, él actúa in persona Christi, él actúa en persona de Dios. Entonces hay ocasiones en que el sacerdote puede y debe maldecir.
así como también un padre, muchas veces. Cuando son situaciones muy extremas, puede maldecir a un hijo. ¿Cuál es la finalidad de maldecir a alguien? ¿Es perder su alma? Es que esa persona cambie, que cambie de conducta y viva. Y nosotros a lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver mucho eso. Cuando Dios castiga, es una maledicencia. Dios está maldiciendo a ellos. Dios maldice y después castiga. Porque Él quiere que vengan esas cosas que le hagan cambiar a la persona. Cuando un sacerdote, por ejemplo, en algún caso, una persona, por ejemplo, que va contra la ley de Dios de una manera que arrastra a otras personas y que está perdiendo a otras personas hacia el infierno, un sacerdote puede y debe maldecir a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esa persona, aún siendo mala, se salve. Y ya por las buenas no dio bien. Pero puede ser que esa persona, con todos los castigos terrenos, esa persona se vuelva hacia Dios y pida perdón. Y vamos a ver cómo eso se va dando en el Antiguo Testamento. Ganaron los pocos que levantaron la mano valientemente. Bueno, Caín fue errando de un lado a otro y se instaló a oriente de Edén. Él, infelizmente, no se convirtió. El tentador le fue corrompiendo más y reinó sobre sus hijos, que dieron origen a una raza violenta y corrompida. Ya al comienzo de la humanidad se da esto. Se olvidaron del Señor y se degradaron horriblemente. No querían pensar en las revelaciones divinas que Adán les transmitió, ni en los ejemplos de penitencia, pero guardaron la ciencia de Adán. Y ahí entramos a un punto interesante. ¿Se recuerdan que Adán tenía la ciencia infusa, verdad? Cuando estaba en el paraíso. Cuando él fue expulsado del paraíso, Adán no perdió la ciencia infusa. La descendencia perdió esa ciencia infusa, pero Adán no. ¿Y ustedes creen que un hombre que sabe todo no va a transmitir eso a sus hijos? Aquí los que tienen papás que les gusta la historia, que les gusta los científicos, ellos buscan cómo transmitir esas enseñanzas a sus hijos. Es la cosa más normal del mundo. Y obviamente Adán, que él veía la responsabilidad que él tenía como el primer padre de la humanidad, él fue transmitiendo todos esos secretos de la naturaleza y todas esas ciencias del paraíso a sus hijos. Pero muchas veces pasa eso. Los malos son más expertos, los hijos de las tinieblas son más expertos que los hijos de la luz. Y en este caso, los hijos de las tinieblas, los hijos de Caín, fueron guardando esa ciencia. Set, el hijo de la promesa. Cuando Adán tenía 130 años, en esa época, los patriarcas vivían muchísimos años, ¿verdad? Nosotros vamos a ver eso en la Biblia. Cuando tenía 130 años, estaba niño todavía, ¿verdad? Adán, nace Set. Él ya había tenido otros hijos, pero nace Set, que quiere decir compensación, por ocupar el lugar de Abel. Eso también es algo que continúa en la historia de los hombres, en la historia de la salvación. Dios tiene un plan, pero Dios deja la libertad a los hombres. Entonces, obviamente Dios sabe lo que va a pasar, pero Él no puede decidir en el corazón del hombre. Entonces, en este caso, el plan A era que los dos hermanos vivieran en una gran amistad, creciera la humanidad en esa amistad entre todos los hombres, pero viene Caín, mata a Abel. Y tenía esa promesa en Abel, estaba la promesa del Redentor que vendría a salvar al mundo. Uno diría, se acabó la historia. Se engendró Satanás en este Caín y ya la historia va a ser un desastre. No,
Dios trae un Set, que es la compensación por Abel. Y él como que toma esa antorcha y continúa en la historia esa antorcha del bien. Fue el sustituto del hijo de la promesa. Él y sus descendientes se separaron completamente de los cainitas. Comenzaron a prestar culto público a Dios y surge así la religión original. Porque hasta ese entonces era tan pequeña, digamos, la humanidad, que simplemente Adán ofrecía algún sacrificio a Dios. Eso siempre se ha dado, los sacrificios, ¿verdad? Pero no vamos a entrar mucho en eso, que si no nos desviamos. Pero la Santa Misa es un sacrificio, el sacrificio por excelencia. Pero ya desde entonces, ya estos hijos de Set comenzaron a hacer ese culto público, ¿verdad?, para honrar a Dios. Y eso es algo que siempre va a estar presente entre los hijos de Dios. Pasaron a ser llamados hijos de Dios, en cuanto los de Caín, hijos del hombre. Y luego se conocerían como hijos de las tinieblas, las dos descendencias que se prolongarían por los siglos. Aquí vamos a tener que ver un poquito, que avanzar un poco, porque veo que ya estamos bien avanzados en el tiempo y no hemos salido de los primeros padres. Esto es solo para que vean un poco, que siempre está la curiosidad, ¿dónde quedaba Edén? ¿Dónde quedaba el paraíso? Algunos dicen, la gran mayoría, por la descripción que hay en el Génesis, que estaba entre el Tigris y el Éufrates. Todas las civilizaciones antiguas están en esa parte, ¿verdad? En esa parte del mundo. Y si ustedes ven por aquí, ¿sale la flechita? ¿No? Sí. Uy, perdón. Por aquí está la tierra prometida, ¿verdad? Por aquí está Palestina, la tierra de Israel. El Edén era acá. Solo para que de aquí va a salir Abraham, ¿verdad? De aquí va a estar escogido para abandonar su familia e irse a la tierra prometida. ¿Guardaron el mapa? ¿Sí? Un poco, sí. Bueno. No se ve. Ay, vamos a ver. Está por aquí, por donde la flechita está haciendo vueltas. Por esa parte amarilla, ¿verdad? Pero los hijos de Dios muchas veces también se corrompen, ¿verdad? Después de algunas generaciones, la mayoría de la descendencia de Set se fueron pervirtiendo por la influencia de los hijos de Caín. El mal es dinámico. El mal no para. El mal está buscando siempre cómo conquistar a otros. El mal es dinámico. Eso es lo que sintetiza la palabra mal. Y el bien es eminentemente difusivo. Como ejemplo, una gota de aceite. Ustedes ven una gota de aceite en un papel, en una servilleta. Comienza a difundirse. Penetra hasta lo más hondo, pero de una manera tranquila. Así es el bien. El mal no. El mal llega como una llama y quema todo, ¿verdad? Es dinámico. En el año 602 de la creación, ya Adán iba por su media edad, ¿verdad? Todavía le faltaba un poco, unos cuantos siglos. Dios envió al profeta Enoc, que durante 3 siglos llamó a la conversión y anunció el castigo. Por primera vez en la historia aparece un profeta. Aquí estamos todavía en la historia prediluviana, o sea, esto es antes del diluvio. Pero ya Dios en esa época, los hombres se corrompen y manda un profeta. En recompensa por su santidad y fidelidad, Dios lo privó de la muerte y se lo llevó al paraíso. Sabemos, vamos a hablar después también de otro, que es Elías, ¿verdad? Elías y Enoc son hasta ahora los únicos 2 hombres en la historia que no han muerto, ¿verdad? Esta situación va a tener muchas analogías a lo largo del Antiguo Testamento. Todo esto, ¿verdad? Se pierden, se corrompen los hijos de la luz. Viene Dios, manda un profeta para salvarlos.
el profeta es escuchado o no es escuchado, y dependiendo de eso vienen los castigos y viene la restauración. La muerte de Adán. Adán vivió 930 años, ¿verdad? Haciendo penitencia y comiendo el pan con el sudor de su frente, como Dios le había dicho. San Adán, ¿verdad? Nosotros sabemos que Adán fue santo, él se convirtió y fue un gran santo que fue el primero al entrar al cielo, ¿verdad? Cuando nuestro Señor subió a los cielos. Expiró con los ojos puestos en el nuevo Adán, en el Redentor que debería de rescatarlo a él y a sus hijos, borrar sus pecados, vencer la muerte y al tentador que los perdió. No, porque Dios le reveló desde el comienzo que mandaría como le dice, pondré enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Todo eso es el protoevangelio. Dios le dice que vendrá un Salvador, vendrá un Redentor. Y a lo largo del Antiguo Testamento, eso es lo que movía a los justos a mantenerse fiel, a esperar a ese Redentor que vendría. Con su ausencia, sus descendientes se fueron alejando cada vez más de las buenas enseñanzas que Él les había dado. Y viene Noé y el diluvio. No vamos a entrar mucho en la historia del diluvio, todo el mundo ya la conoce, apenas en algunos puntos. Cuando el mundo había olvidado a Dios y se volvía hacia sus egoísmos, Dios manda misericordiosamente el diluvio. Dios manda misericordiosamente el diluvio. Está raro esto. ¿Será que me equivoqué? No, me parece que sí es eso. Ustedes van a ver la descripción de la humanidad en esa época. No dice todos los hermanos se estaban matando. No dice estaban haciendo abominaciones. ¿Qué es lo que dice? Los hombres comían y bebían, se casaban y daban a sus hijas en casamiento, vivían normalmente como si Dios no existiera. El gran pecado de esa sociedad era vivir como ateos prácticos. Era vivir como si Dios no existiese. Obviamente de ahí van a decorrer muchísimos otros defectos, pero ustedes van a ver la Biblia, es eso lo que apunta. Y por eso Dios le manda un diluvio. Y como nosotros sabemos por la primera carta de San Pedro, fue una misericordia. Porque si Dios no hubiera mandado ese diluvio, todas esas personas que hubieran muerto, se hubieran ido ¿para dónde? Para el infierno. Y cuando comenzó Noé a decir, y toda esa gente burlándose, porque se burlaban, Noé comenzó a decir, si no se convierten vendrá un castigo. Todo el mundo lo trataba de loco. Comenzó a construir el arca con sus 3 hijos. Loco. 100 años tardó Noé en construir esa arca. Durante 100 años Noé anunció el diluvio para que los hombres se convirtieran, pero todos se burlaban de él sin enmendar sus vidas. Vino el diluvio, se salvaron las especies de animales que entraron, se salvó su familia y sus 3 hijos. Descendencia de Noé. Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Son los 3 hijos de Noé, del cual toda la humanidad desciende. Sem, vienen los semitas, ¿verdad? Todos los pueblos semitas, del cual viene el pueblo escogido. Cam, los cananeos, que después van a aparecer tanto en la Biblia, ¿verdad? Por sus actitudes, sus costumbres depravadas. Y los egipcios también vienen de Cam. Y Jafet, que son todas las civilizaciones indoeuropeas, ¿verdad? Los arios. Sí. Viene la Torre de Babel. Los hijos se mantienen en una zona, digamos, más o menos no se dispersan tanto. Los 3 hijos, sabemos que Cam fue maldito, ¿verdad? Por Noé, después de que salió del arca. No vamos a entrar tanto en eso, pero otra vez un padre que maldice a un hijo, ¿verdad? Y este Cam fue agarrando también esas ciencias que decíamos de los hijos de Caín. Él fue como el que transmitió todas esas ciencias paradisíacas. Siempre son los malos, los peores,
que tienen esa astucia de guardar las cosas más importantes. Torre de Babel, por el orgullo humano, comienzan a construir para a igualarse a Dios, y el doctor Plinio dice que una hipótesis que pone es que hubo una especie de contraataque interno, una especie de contrarrevolución dentro de la Torre de Babel. Cuando Dios confunde, que dice en la Biblia que Dios confunde las lenguas, Él lo hizo a través de personas fieles que estaban ahí, entendieron ese llamado de Dios y actuaron. ¿Por qué? Porque de ahí Dios iba a sacar algo mejor. Ahí vino toda la dispersión después de Babel, ¿verdad?, hacia los distintos lugares. No vamos a parar en esto. Ahí, si alguien tiene curiosidad, lo vemos después. Se da la dispersión. Abraham, el padre del pueblo escogido. Les avisaron que hoy tardaba 2 horas, ¿verdad?, la reunión. No. Vamos a cortar cuando sea el momento. A ver, ¿quién me va a hacer así? A ver, no que no tenga pena. No. Abraham, el padre del pueblo escogido. Apenas estamos llegando ahorita al pueblo escogido. Padre de la fe, ¿verdad? Así es conocido Abraham. Inclusive Abraham es también nuestro padre en la fe, porque vamos a ver después eso, cómo en un momento la religión verdadera se aparta del pueblo elegido y continúa en la Santa Iglesia. Nosotros somos el pueblo escogido, ¿verdad?, que viene desde todo esto que estamos viendo, realmente toda esa descendencia, todos esos hijos de la promesa, todo eso viene hacia los hijos de la Santa Iglesia, que fueron los que siguieron al Redentor que todos los patriarcas y profetas esperaron. Alianza de Dios con Abraham y su descendencia. Todo el mundo recordará, ¿verdad?, cómo Dios hace una alianza con Abraham en recompensa por la fe que él tiene. No vamos a entrar en tanto detalle. Isaac, obediente y sumiso. Eso es algo muy importante de los hijos de la luz, ¿verdad? Obedientes. Imagínense, el papá que tanto lo amaba, lo ve levantar el puñal para sacrificarlo por mandato de Dios. ¿Y qué comienza a hacer Isaac? No, por favor, no. Si mi padre, que es tan justo, lo está haciendo, yo no entiendo, pero lo acepto. Imagínense la prueba para Abraham, que toda la promesa que Dios le había hecho, además de todo el lado sentimental, evidente, normal, su hijo, pero además de eso, él, que encima de los sentimientos, él tenía esa fe, que por ese hijo iba a venir la promesa y el Redentor. Él ve que Dios lo manda a matar. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué va a pasar? Él, obediente y sumiso, al igual que su hijo Isaac. Y se da, gracias a Dios, el ángel, ¿verdad?, que le detiene, y continúa la historia. Jacob, o Israel, ¿verdad?, que más tarde se va a llamar Israel, es el padre de las 12 tribus. Esos 12 hijos, ¿verdad?, que uno cuando escucha, Dios mío, uno peor que el otro. Otro padre que va a maldecir a sus hijos. Jacob maldice a 3 de sus hijos por sus actitudes. ¿Será que era porque no lo quería? No, era porque quería que ellos salvaran su alma. José en Egipto. Bueno, solo José en Egipto daría para unas 3 reuniones, ¿verdad? Pero, bueno, sabemos la historia. José es vendido como esclavo por sus hermanos. Uno de los hermanos tiene una gran idea, que en vez de matarlo lo vendan como esclavo, ¿verdad? Muy bonito, muy fraternal. Pero obviamente sabemos, viendo desde los ojos de Dios todo eso, Dios tenía un plan mayor con todo eso. No es que Dios hizo que ellos pecaran, no. Dios deja la libertad, pero saca de ese gran pecado un provecho mucho mayor. Después que se da el hambre en Canaán, van los hijos de José, los hijos de Jacob, de Israel, van a Egipto, y después, ya cuando José era el gobernador, ¿verdad?, de Egipto,
bueno, manda a llamar a su padre Jacob, a todos, ¿verdad? Porque ahí él había, con su ciencia, con su sabiduría, él había ya sabido por iluminación divina lo que iba a pasar, ¿verdad? Él hizo los almacenes, celeros, ¿cómo se dice? Silos. Los silos, ¿verdad? Donde gracias a él todo Egipto permaneció vivo, ¿verdad? Todo Egipto subsistió. Y vamos a ver ese punto, es muy interesante, lo vamos a ver más adelante, ese punto de la sabiduría, de la revelación, de la superioridad del pueblo hebreo, ¿verdad? Que es como se llamaba el pueblo de Israel. La misión del pueblo de Israel, esto es algo que dice el doctor Plinio, era ser la punta dorada para la cual todos los demás pueblos vean y admiren. Él daba el ejemplo del Mont Saint-Michel. No sé si todos saben lo que es el Mont Saint-Michel en Francia. Vamos a ver para los que no hemos tenido la oportunidad de ir por allá. El Mont Saint-Michel es una abadía benedictina espectacular, ¿verdad? Que queda en medio de una zona de mar. Y ustedes van a ver toda la parte de abajo. Son fuertes. Después tiene una ciudadela donde vivían familias, había ejército, y arriba de todo estaba la abadía, los monjes, y ustedes van a ver aquí, arriba de todo, la punta dorada, es San Miguel Arcángel, ¿verdad? Pero es ese punto, ¿no ven? No. Bueno, para los que tienen ahí problemas de vista, aquí está. Aquí está, esta es la punta dorada, ¿verdad? Es el pináculo. Ellos tenían la vocación de ser pináculos. Era el pueblo que Dios les reveló todo. A los griegos les dio la filosofía, cómo a través de la razón llegar a Dios. Pero los griegos se tuvieron que quebrar bastante la cabeza para llegar a todo eso, ¿verdad? Nosotros vemos Sócrates, Platón, Aristóteles, que fueron los que más llegaron a esa verdad, ¿verdad? Del Dios uno. Los demás los trataban como ateos, porque ellos tenían miles de dioses, y entonces estos que solo tenían uno, esos son ateos. Y ellos, por la razón, llegaron a ese conocimiento, y muchos filósofos, después de años de civilización griega, los israelitas, desde el primer momento Dios les reveló todo como era. Y entonces ellos tenían esa supremacía sobre todos los otros pueblos. Después vamos a seguir hablando sobre este tema. Y ellos se fueron, recuérdense, llegaron a Egipto. La misión de Egipto. Ellos habían conservado la sabiduría experimental. ¿Se recuerdan que ellos descendían de Cam? O la ciencia transmitida por Adán. Hasta hoy en día la ciencia no ha descubierto muchos secretos de los egipcios, ¿verdad? Muchos secretos de los egipcios, no se sabe cómo construían eso, cómo en esa época hacían tales cosas, cómo iluminaban las pirámides por dentro a través de espejos en ángulos perfectos. Y mil cosas, ¿verdad? Mil cosas. Tienen muchísimos secretos. Y estos egipcios, Dios los había preparado para que en un momento se encontraran con el pueblo escogido y de ahí saliera una civilización perfecta para recibir al Redentor. ¿Pero se dio esto? No. Esos son los planos de Dios y nosotros tenemos que ver ese pueblo egipcio según esos planos de Dios, pero infelizmente no se dio. En el plan de Dios fue algo providencial la convivencia de esos dos pueblos. Los hebreos tenían la revelación divina. Por eso al inicio los egipcios los admiraron e imitaron en su monoteísmo. Los arqueólogos han llegado, los historiadores han visto eso, que justamente coincide en la época que estuvieron los israelitas en Egipto, en esos 400 años. Hubo un momento de más o menos 200 años en que los egipcios fueron monoteístas y cambiaron completamente su religión, su forma de hacer las cosas. Fue en ese momento que José, con la sabiduría que tenía, los egipcios, además, a pesar de ellos tener la ciencia, de tener toda la técnica, ellos admiraron. Esto es un hombre escogido por Dios, que él, por más que nosotros hagamos esto o lo otro, él sabe todo lo que Dios quiere.
conoce la voluntad de Dios y conoce la revelación. Pero ¿qué pasó? Esta punta dorada, que era el pueblo hebreo, comenzó ¿a qué? A ver hacia la técnica. Comenzó a ver hacia las cosas materiales y comenzó a impresionarse por los egipcios. ¡Wow! Esas pirámides. ¡Wow! Esos centros comerciales, perdón, esos templos tan bien construidos. ¡Wow! Ese celular, no, perdón, tampoco. Comenzaron a quitar la mirada de Dios, de lo principal, y lo comenzaron a ver en las cosas creadas. El carro, bueno, el carro me refiero porque los egipcios también tenían carros, ¿verdad? Eran carros jalados por caballos que eran muy fuertes, ¿verdad? Pero comenzaron a ver todas esas cosas y quedaron deslumbrados. Y ellos que tenían que mostrar el camino, ellos se comenzaron a someter a los egipcios y a sus ciencias, ¿verdad?, ocultas. Y muchos judíos comenzaron a iniciarse en esas ciencias que ya estaban siendo desvirtuadas por el demonio. Vamos a ver. Pero algunos hebreos no mantuvieron su superioridad, sino que se deslumbraron por la técnica y los secretos de los egipcios. Con eso inició una decadencia para los dos pueblos. Claro, porque, ¿qué pasa muchas veces? Vamos a ser claros. Un sacerdote, él tiene la dignidad sacerdotal. Él tiene que mantener una postura digna. Él sabe que él, por llamado de Dios, tiene una vocación superior a todos los hombres. Él sale del común de los hombres para una vocación angélica. Y esa persona, ese sacerdote, ese ministro de Dios, comienza a vestirse igual que los otros. Esa persona comienza a tener el mismo lenguajear que las otras personas. Esa persona, ese ministro, comienza a actuar igual que las personas del mundo. Eso va a ser algo malo para él y malo para todas las personas que deberían de seguir su ejemplo y por su perdición son arrastradas para el mal camino. Es más o menos, para que nos quede claro, perdón, el papel del pueblo hebreo en medio de la sociedad del mundo antiguo y cómo los sacerdotes, los levitas, todos estos pueblos, estos que eran llamados a representar sobre todo esa unión del cielo con la tierra, comienzan a unirse la tierra con el demonio, ¿verdad? Porque nunca para en las cosas materiales. Entra el demonio con el ocultismo en los misterios egipcios y se desvirtúa su religión. Bueno, aquí ustedes ven cada dios o cosa rara, ¿verdad? Que no vamos a entrar mucho en estos detalles, pero sabemos cómo fue una religión donde entraron ocultismos, hechizos, y eso se va a ver después en el Éxodo. Hasta que un faraón que no conocía a José, o sea, no conocía toda esta visión que habían llegado a tener los egipcios por el pueblo escogido, entregado a esa religión ocultista, comenzó a imponer esclavitud a los hebreos. O sea, para los propios hebreos, el alejarse de esa visión les trajo la esclavitud. Moisés, vamos a pasar, fue instruido también en las ciencias egipcias, pero podemos decir que se había como que dividido entre las ciencias, digamos, de Adán y ya las ciencias ocultistas, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Pero aún así, en este momento, muchas personas buscaban a Moisés por la sabiduría que él tenía de la revelación que ninguna ciencia da. Moisés y Aarón, Moisés recibe su misión de librar al pueblo escogido y se presenta con su hermano Aarón contra el faraón y sus hechiceros. Y ahí viene una lucha tremenda, ¿verdad? Donde el faraón cierra el corazón y Dios les manda
una maldición. Le manda 10 plagas, 10 plagas, porque endureció el corazón. Le manda otra plaga, endureció el corazón, endureció el corazón. A tal punto que Moisés lanzaba el bastón para mostrarle, ¿verdad? Se convertía en serpiente, porque Dios le había dicho que hiciera eso. Claro, hay algo impresionante, un milagro. Imagínense ahorita, viene, no sé, un obispo y viene con su báculo y bota el báculo y se convierte en una serpiente. ¡Oh! Dios mío, ese es un gran milagro, si es de Dios, ¿verdad? Y de repente vienen los hechiceros del faraón y hacen lo mismo. Hombre, ¿cómo hacían eso? Era por el poder del demonio, ¿verdad? El demonio muchas veces hace una especie de monicie, digamos, como que ustedes ven al mono. Tiene en algunas cosas cierto parecido al hombre, pero un hombre completamente denigrido, ¿verdad? Hay quienes dicen que descienden del mono. Bueno, es un problema familiar, yo creo, ¿verdad? No es problema de... Entonces, pero como que hace una monicie, ¿verdad? Y eso se va dando en las 10 plagas. Ellos como que repiten, los hechiceros, algunas cosas, hasta que obviamente Dios muestra su poder por entero y ahí, pobrecitos, quedaron todos bajo el agua. Éxodo, desde que sale el pueblo, ustedes van a ver una cosa interesante. Recuerden que habían algunos judíos que se habían perdido, ¿verdad? Que se habían dejado guiar por ese ocultismo, esas ciencias ocultas. Ahora ustedes van a ver, desde que sale el pueblo escogido con todos esos portentos, comienzan a ver contradicciones hacia Moisés, comienzan a ver oposiciones. Desde el comienzo, ¿será que eso era algo natural? ¿Eso era algo que salía por sí? El doctor Plinio también decía, inclusive eso está en el libro de San José. El libro de San José, los que lo están leyendo, muchas de esas cosas que yo estoy diciendo van a ver que ya Monseñor Juan lo trata. Había ya dentro del pueblo elegido personas queriendo perderlos y queriendo hacer esa acción contra de Dios, ¿verdad? Entonces comienzan todas esas protestas. Comienzan ya en el primer momento, ¡ay! Nos trajo aquí para matarnos en este desierto y ahora llegamos al mar. Ustedes van a ver el lugar donde llegaron los judíos, es un acantilado de ambos lados y solo tienen el mar. No hay forma para escapar para los lados, solo para atrás. Y atrás venía el faraón con todo, pero era la fe. Ya les había mostrado, había matado a todos los primogénitos, hombre, había hecho cada cosa. Dios, tenían que creer, era evidente que si había hecho todo eso, los iba a salvar en ese momento. Era la prueba de la fe. Se da el caso del Mar Rojo. Moisés no le importa, digan lo que quieran, abre el Mar Rojo, pasan y los egipcios se mueren ahogados en el Mar Rojo. Coré, Datán y Abirón, no sé si se recuerdan, unos personajes que hay que ellos comienzan a hacer toda una revolución contra Moisés, ¿verdad? Entonces, esta gente, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Se los traga. Se abre la tierra, se los traga. Y ustedes van a ver, uno diría, la lucha del bien y el mal, Dios mío, pero es que a veces uno piensa, ¿cómo va a salir Dios de esta? Para Dios, un movimiento mi dedo de pensamiento, no es nada, ¿verdad? Él tiene todo el poder. Se da la alianza de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos se comprometen, sí, Señor, te seguiremos, todo lo que Él dijo, te seguiremos, aún sabiendo que si no cumplimos nos castigarás, la gran alianza. Y después se da el caso de la fuente de Meribá, ¿verdad? Que es donde todo el pueblo comienza a llorar contra Moisés. Todo el pueblo comienza a llorar contra Moisés. Y eso también era insuflado por personas. Siempre el demonio nos tienta, es verdad, pero él normalmente actúa a través de los hombres, ¿verdad? Él actúa, así como Dios, actúa a través de causas segundas.
viendo el reloj, apenas vamos por los jueces. Entonces, creo que vamos a pasar esta parte de los jueces. Es cuando ya llegan los israelitas, ¿verdad?, a la tierra prometida, cada uno se va para su heredad y prevarican, ¿verdad? Ahí comienzan a imitar a los pueblos vecinos, rompen la alianza y caen en la idolatría. Dios los castiga, ¿verdad? Claman a Dios, ahí sí se acuerdan de Dios. Y Dios envía a los jueces para que los libren de la opresión. Eso es, todos los casos de los jueces van así, ¿verdad? Viene la monarquía. Saúl, el primer rey, que vamos a pasar rápido porque, si nos paramos en esto. David, Saúl no es fiel, Dios quita su dinastía, pone a David, a Salomón, le da la sabiduría a Salomón, la construcción del templo, pero viene Salomón y se deja llevar por la sensualidad y la idolatría, y Dios divide el reino de Israel en dos como castigo, ¿verdad? Por la alianza que tenía, mantuvo el reino de Judá, pero lo divide y se queda solo un pequeño puñado, ¿verdad?, en Judá. Ahí, bueno, en la historia anterior habría también para hacer. Es solo ahorita unas pinceladas porque después vamos a comenzar a desarrollar todos estos temas si hay apetencia, ¿verdad? Pero desde esta perspectiva. Viene Elías profeta, el profeta Elías. Llega un momento, lo que leímos hoy, ¿verdad?, que hemos estado leyendo, que los reyes se pervierten completamente. Y hay un rey que se llama Acab, o Ahab también, rey de Israel, que se casa con Jezabel, princesa fenicia. Lo que Dios le había prohibido al pueblo de Israel. No se podían casar con otros pueblos. ¿Y qué hace esta mujer? Ya él tenía su corazón predispuesto al mal, lo termina de perder y hace que el pueblo entero pierda la religión verdadera. Jezabel manda matar a todos los profetas de Dios para establecer sin ningún problema el culto a Baal. Y el culto a Baal eran las mayores barbaridades que ustedes ni se pueden imaginar, ¿verdad? Desde sacrificar a los propios hijos a Baal. Bueno, mejor ni entremos, que es tan desagradable, cosas horribles. Elías, por orden de Dios, decreta la sequía al rey, ¿verdad? Aparece Elías, decreta que vendrá, que no va a llover. El rey piensa que es un loco, Elías se va y comienzan 3 años de sequía. Todo el mundo desesperado, comienza a morir las personas, los animales, y ahí lo siente en la propia piel el rey. Lucha de Elías contra los sacerdotes de Baal. Ahí es una lucha interesantísima, que creo que nos va a quedar para otro día, ¿verdad? Pero es una lucha arquetípica. Había prevaricado todo el pueblo. Esta mujer había matado a todos los profetas. ¿Quién quedaba fiel en todo Israel? ¿Quién era el único representante de Dios en la tierra? Era un hombre. Elías, el profeta Elías. Un solo hombre. Uno diría, no, ya se había acabado todo. ¿Cómo? Un hombre. Un hombre. Y Dios, desde este hombre providencial, trae nuevamente esa restauración. Se da que, Dios demuestra al pueblo quién es el Dios verdadero, ¿no? Hace llover el fuego sobre el sacrificio. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes de Baal, por más que gritan, se hieren, Baal se fue a saber a dónde. Y con eso se da el exterminio, ¿verdad?, de esos sacerdotes de Baal. El propio Elías, a filo de espada, los manda a degollar. Y se da el caso de la viña de Nabot, ¿verdad? Ya la vimos hoy en la liturgia, en las lecturas, no vamos a entrar. Pero ese hecho fue el que trajo la maldición, nuevamente, sobre la dinastía de Acab, ¿verdad? Acab, por la amenaza que hoy vimos, hace penitencia, ¿verdad? Aún así,
él no va a ver, en su vida no ve todo lo que Dios le había dicho, sino que pasa en la vida, en la historia de los hijos, ¿verdad? Y de su mujer Jezabel, que era realmente un demonio. Final de Jezabel. ¿Cómo murió Jezabel? ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios, verdad? Ella fue empujada o por otro rey que fue mandado por Dios, la tiraron desde un edificio. Cuando cayó, se murió, ¿verdad? Y el otro rey dijo, bueno, ella era hija de reyes, tiene que tener una sepultura digna. Cuando fueron a ver, ¿se acuerdan cómo dijo Dios que iba a acabar? Que los perros se iban a comer. Cuando fueron a ver, solo quedaba el cráneo de la mujer. O sea, Dios cuando dice algo y no hay enmienda de vida, Dios es serio. Isaías y Jeremías, y ya ahora sí ya me están haciendo esto. Entonces solo vamos a pasar estos puntos para que queden con apetencia para otras veces. De nuevo, sacerdotes y la nobleza se habían corrompido. Falsos profetas que tranquilizaban sus conciencias. Eso pasa mucho. Aparecen falsos profetas. No, ¿para qué hablar de la muerte? ¿Para qué asustar a la gente con castigos? En todas las épocas históricas se ha dado. Isaías llama a la conversión a Israel, especialmente en el reino del norte, ¿se acuerdan que se dividió? Que por no hacer caso a sus palabras caen en el cautiverio asirio. Se los conquistan, matan al rey, se llevan a todo el mundo para Siria y los dispersan por el orbe. Jeremías predica en Judá, los cuales obedecen los mandatos divinos porque había un rey muy bueno en esa época, pero después el nieto de ese rey ya no era bueno. Más tarde volvieron a caer en los mismos pecados y prefirieron hacer caso a los falsos profetas que a Jeremías. Buscaban apoyo de Egipto, que Dios no quería que tuvieran más contacto con Egipto por todo ese lado, ¿verdad?, que vimos del ocultismo y todo eso, lo cual Dios les había prohibido. Cayeron en esclavitud en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, los cuales los llevaron a cautiverio. Cautiverio de Babilonia, esto sí lo vamos a pasar de un solo. Después del cautiverio estuvieron 80 años y Dios, por su penitencia, les permite volver a Jerusalén. El justo Job. Esto no vamos a entrar porque vamos a dejarlo, vamos a proponerle al Padre Fernando hacer solo una reunión sobre Job porque es espectacular. Entonces, tápense los ojos. Porque la historia de Job es la lucha entre el bien y el mal en cada alma, en cada persona, ¿verdad? Todo esto que hemos visto es más entre los pueblos, el designio de Dios sobre la humanidad. Esto, Job, se aplica a cada uno de nosotros, ¿verdad? Solo la prueba, el demonio, la familia, la esposa, los amigos y al final la victoria, ¿verdad? Solo para los macabeos. Otra lucha entre el bien y el mal. Nuevamente, por la influencia, por la helenización, ¿verdad? Los griegos comenzaron a dominar esos pueblos, los judíos prevarican, apostatan todos, ¿verdad? Pero siempre ese resto fiel, Matatías y sus hijos se levantan y luchan por la restauración de la religión verdadera. Eso va a ser algo que siempre se va a dar en el Antiguo Testamento. Y esta es la última gran lucha que se da, ¿verdad?, así en el Antiguo Testamento. Judas Macabeo y sus hermanos libran a Israel de los griegos. Miren que era un imperio fuertísimo, los griegos en esa época. Es como decirles hoy en día a Estados Unidos. Como que Estados Unidos conquista El Salvador y El Salvador dice, no nos vamos a dar por vencido porque queremos mantener nuestras tradiciones y confiando en Dios, sacaran a los, digamos, no es por americanos, pero así digamos, la superpotencia de la época. ¿Por qué los libraron? Porque siguieron a Dios. Entonces, ustedes ven, no importa que las fuerzas humanas sean de uno o de un puñado, si Dios quiere, de ahí saca una restauración. Se restaura la religión verdadera
ahí aparecen los fariseos. Fue en ese momento, yo creo que el Padre Fernando muchas veces ha explicado en las misas, ¿verdad? Que los fariseos aparecen como algo bueno, queriendo mantener esas tradiciones, pero por ese rigorismo se acaban desvirtuando, ¿verdad? Los saduceos, que eran los que seguían más esas tradiciones griegas, y el resto fiel. A ver si ya esta es la última. Ya don Patricio puede calmarse. Infiltración del demonio en el templo. Dios mío. Pero no dijimos que íbamos a ver el resto fiel. Ustedes van a ver ahí, el profeta Ezequiel tiene una visión en la que él ve cómo la religión verdadera ya era una cáscara, ya era todo fachada. Y por abajo, en los subterráneos del templo, los propios sacerdotes tenían un culto al propio demonio. Ustedes lo pueden buscar, Ezequiel, ¿verdad? Tenían un culto al propio demonio. Lean el libro de San José, en eso se desarrolla mucho. En el momento que va a aparecer nuestro Señor Jesucristo, es esa la religión judaica. Uno diría, ¿y dónde está la promesa? En el resto fiel. Siempre se mantuvo ese resto fiel. Entonces, todos esos sacerdotes, cuando aparece el niño en el templo, ellos saltan, ¿verdad? Saltan porque este es. Y todo eso viene desde aquella ciencia oculta, ¿verdad? Que íbamos viendo cómo se iba transmitiendo entre los hijos de las tinieblas. La visión de Ezequiel que decíamos. Nace la sinagoga anti-Mesías. Inclusive Monseñor Juan en el libro de San José dice que había toda una máquina diabólica para perder a las personas. No hay cierta analogía de una máquina diabólica actualmente para perder a las personas. Como en un país de repente se aprueban leyes tan espantosas que van contra la naturaleza, pero miren, de cualquier ente pensante. ¿Cómo? Es todo una máquina diabólica para hacer perder. Entonces, esa máquina diabólica estaba esperando la llegada del Mesías para envolverlo y intentar dominarlo, era su primer plan, y como no pudieron, obviamente, porque era el propio Dios, matarlo, ¿verdad? Pero está el resto fiel y la esperanza en el Mesías. ¿Quiénes son estos dos que están aquí en la foto? San José y la Virgen, ¿verdad? Todo ese resto fiel que permaneció, que se fueron comunicando muchas veces con discreción para no ser acabados, ¿verdad?, por los enemigos de Dios. Ese resto fiel mantiene esa esperanza y ustedes van a leer en el libro de San José, cuando se da el casamiento entre San José y la Virgen, por milagro, ¿verdad?, cuando florecen las varas, etcétera, todo por designio de Dios, todo ese resto fiel se alegra porque perciben que está cerca la llegada del Redentor. Y es esa, bueno, ya, ahora sí, no se preocupe. Ya, esa era la última. ¿Ya salió negrito o todavía no? No, ahí está. ¿Ya? No, volvemos acá. Entonces, ese es el punto central. Ustedes ven en el Antiguo Testamento, está, por un lado, los hijos de la luz, por otro lado, los hijos de las tinieblas. Y constantemente está esa lucha entre ángeles y demonios, entre hijos de la luz, hijos de las tinieblas. Y de eso está el centro decisivo, que es la opinión pública que va yendo hacia un lado o hacia otro. ¿Depende de la fidelidad de los buenos? Sí, pero obviamente depende mucho más del poder de Dios. Entonces por eso es que nosotros, sacando un poco la enseñanza para nuestros días, por más que uno vea, Dios mío, ¿para dónde vamos? Recuérdense, si nosotros estamos del lado de Dios, no hay nada que temer, ¿verdad? Porque para Dios lo mismo es actuar con uno que actuar con 1,000,000. Entonces, por eso, estemos siempre buscando cómo ser de ese resto fiel que tiene la promesa, no del Redentor, pues que ya vino, sino obviamente de la instauración
del reino de Dios sobre la tierra, del reino del Inmaculado Corazón de María.